Herrero en esta comisión. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Y lo primero, pues agradeceros que una vez más queráis escuchar a la AIREF. Para nosotros es fundamental compartir con ustedes en el ámbito de las distintas comisiones pues nuestras evaluaciones, nuestras proyecciones y nuestra visión sobre la situación de distintos ámbitos que siempre tienen que ver con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que es nuestra función principal. Y por eso, desde luego, al tema de las pensiones le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo porque tiene una trascendencia fundamental en el desarrollo de esta función, que es la de velar por la sostenibilidad. Es la segunda vez que comparezco. Comparecí en el 2020, justo al inicio de mi nombramiento como presidenta, y comparezco ahora, que estoy a punto de terminar. Con lo cual, si va a haber una siguiente comparecencia, os tendréis que dar prisa. Porque si no, no sé si llego, porque a primeros de marzo ya se termina mi mandato, que, como sabéis, es por 6 años improrrogable. En nuestra opinión, es un momento oportuno para que se produzca la comparecencia de AIREF y para que estéis haciendo este trabajo, por varios motivos, porque desde el 2020 han pasado muchas cosas. Ha habido reformas en 2021 y 2023. Hemos tenido, podríamos decir, sorpresas, tanto por el lado del dinamismo de los flujos migratorios como por parte también del crecimiento económico. En el caso de AIREF hemos hecho 2 opiniones sobre sostenibilidad de las finanzas públicas en el 2023 y en el 2025. Hasta antes de mi mandato lo que hacíamos era analizar solo el sistema de pensiones. Yo sí que me parece que cuando se aborda el problema de la sostenibilidad tiene que hacerse de una forma integral y, por lo tanto, siendo las pensiones una parte importante, sí que ampliamos nuestro estudio de sostenibilidad a largo plazo al conjunto de las administraciones públicas. Se ha introducido un concepto de sostenibilidad que no estaba, que es la denominada regla de gasto en pensiones, que requiere un informe de AIREF y que, si me lo permiten, me gustaría empezar por ella. Hemos comenzado a analizar tímidamente, si bien nuestro foco está siempre en la sostenibilidad, pero el impacto de las reformas en otros aspectos, como puede ser la contributividad y la suficiencia del sistema. Y hemos realizado y vamos a realizar evaluaciones que se nos han encargado sobre los pilares 2 y 3, los sistemas complementarios de pensiones. Una de sus recomendaciones fue precisamente que la ley de AIREF especificara nuestra colaboración con esta comisión, pero esa reforma de la ley, que ya nos gustaría a nosotros que se hiciera, no solamente para incluir este aspecto, sino otros muchos que se han ido ya poniendo de manifiesto a lo largo de los 12 años de vida de la AIREF. Empezando por este concepto de sostenibilidad nuevo que se ha surgido y que requiere un informe de AIREF. En el año 2023 se establece un Real Decreto que fija una especie de regla de gasto en materia de pensiones. Una regla de gasto que, como las reglas de gasto que ya tenemos en el ámbito de nuestro marco fiscal nacional, se define en términos netos. Es decir, hay un límite, de manera que en el periodo 2022-2050, en promedio, el gasto en pensiones neto de las medidas de ingresos que se hayan podido adoptar para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones no puede exceder del 13,3. Es verdad que se establecen umbrales tanto en el gasto, el 15, como en las medidas de ingresos, el 1,7, pero sí que se admite que pueda haber un impacto mayor o menor de las medidas de ingreso, y eso, como en cualquier regla de gasto, da más o menos margen por el lado del gasto en pensiones. Lo importante es que el neto no se exceda de ese 13,3%. ¿Qué se nos dice que tenemos que hacer? Pues aquí, y luego veremos que es una de nuestras críticas, realmente la intervención de AIREF es muy limitada. ¿Por qué? Porque en el lado del gasto, AIREF no tiene que hacer ninguna estimación. Tiene que coger el gasto en pensiones en términos de PIB que haya resultado del último informe de envejecimiento de la Comisión. En el lado de los ingresos, AIREF sí tiene que valorar el impacto de las medidas de ingresos, pero utilizando también los supuestos del informe de envejecimiento. Y luego hay una cláusula de cierre. Y es que si la regla se incumple, el Gobierno tiene que presentar una batería
de propuestas que pueden afectar al gasto o al ingreso. AIREF, en este caso, sí tiene que valorar el impacto de las medidas en el lado del gasto, que hasta ahora no está permitida nuestra entrada, podríamos decir, en ese análisis. En el caso de las medidas, sí. Y el Gobierno, finalmente, tiene que mandar una propuesta a esta comisión y ya la propuesta definitiva tiene que dar lugar a un proyecto de ley que se debata en el Parlamento. La cláusula de cierre es que, si no se alcanza el acuerdo, automáticamente habrá un aumento de las cotizaciones. Bien, esto era así, pero en el año 2025 se promulga un nuevo Real Decreto. Y aquí lo que se nos dicen son varias cosas que afectan tanto al ingreso como al gasto. En el caso de los ingresos, se recuerda que son ingresos del sistema público de pensiones también las transferencias, no solo las cotizaciones. Y también nos dicen que no solamente tenemos que evaluar aquellas medidas de ingreso que tienen un impacto directo en las cotizaciones, sino que también valoremos aquellas otras medidas de reforma laboral que pueden, de manera indirecta, acabar suponiendo un aumento en las cotizaciones. Por el lado del gasto, lo que constatan es que el informe de envejecimiento queda ya muy retrasado en el tiempo y que entonces se va a permitir la actualización de ese informe de envejecimiento, incluyendo el dato de gasto y el dato de crecimiento observado oficial para los años 22 y 23. A estos efectos, el Ministerio de Inclusión nos tiene que pasar una nueva serie de estas dos variables, aplicando las tasas de crecimiento previstas, eso sí, en el último informe de envejecimiento. Y se nos dice que tenemos que publicarlo antes del 1 de abril del 2025. El primer Real Decreto lo que nos dice es que tenemos que hacer esta evaluación cada 3 años. Bien, pues hemos hecho esa evaluación en el mes de marzo y los resultados que hemos obtenido es que, como consecuencia, en el informe de envejecimiento que está publicado, el gasto promedio en pensiones 2022-2050 era del 15,4%, pero que, como consecuencia de la actualización de los datos de crecimiento económico del 22 y del 23, este promedio baja del 15,4 al 14,6. El gasto en pensiones en 2023 fue superior al que se había esperado, pero queda más que compensado con el crecimiento económico muy superior a las estimaciones del informe de envejecimiento. Y eso hace que el gasto promedio baje en 7 décimas en origen y, tras aplicar las tasas de variación del informe de envejecimiento, se obtiene este resultado, una diferencia de 8 décimas entre el informe de envejecimiento y los datos que ahora había que utilizar para constatar el cumplimiento de la regla de gasto. Bien, pues entonces el gasto promedio es del 14,6, por debajo del umbral en principio fijado del 15%. Tenemos que ver cuál es la previsión del impacto de las medidas de ingreso adoptadas para mejorar la sostenibilidad del sistema. Y aquí me quiero detallar fundamentalmente una que es objeto de controversia, y es si deben incluirse o no las transferencias en el cálculo de estas medidas de ingreso que mejoran la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En nuestra opinión, con carácter general, no. De hecho, del 1,3 puntos que habían aumentado las transferencias del Estado en este periodo, desde el 2020, nosotros solamente hemos cogido 3 décimas de impacto. ¿A qué obedecen esas 3 décimas? Una décima es por las medidas que se han adoptado para reducir la brecha de la pobreza en el caso de las pensiones no contributivas. Aquí, necesariamente, si el gasto no contributivo está metido en el gasto en pensiones, tiene que estar metida su financiación, que, como saben, no puede ser otra que transferencias del Estado. Las otras 2 décimas se trata de transferencias directamente vinculadas al sistema de cotizaciones. Se trata de bonificaciones para atender regímenes especiales, como el régimen especial del mar, y, sobre todo, bonificaciones para atender la formación de los empleados de las empresas. ¿Por qué cogemos estas transferencias? Bueno, pues tal y como se señala en las conclusiones, en las recomendaciones de esta comisión, las cotizaciones se deben de destinar exclusivamente a la financiación de prestaciones contributivas, de manera que es lógico pensar que cualquier otra política, como puede ser la formación de los trabajadores, tenga que ser financiada por el Estado. Bien, si AIREF dice que estas transferencias no deben computarse, ¿qué podría hacer el Estado? En vez de recurrir a una bonificación de las cotizaciones, recurrir a la concesión de subvenciones.
y ahí no habría ningún problema porque se restablecería la cuantía total de la cotización. ¿Mejora la sostenibilidad de la seguridad social, del sistema de pensiones? Sí. ¿Mejora la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas? Claramente no, pasa a financiarlo otro subsector. Pero si el Estado lo hiciera por la vía de las subvenciones, nadie se plantearía ninguna duda porque el importe de las cotizaciones estaría por su importe total del 100%. En este sentido, sí que nos parece que recomendar que se tomen medidas y que sea tan fácil como que el Estado diga, pues en vez de bonificaciones voy a recurrir a las subvenciones, incluyendo muchísimas más cargas burocráticas, pues yo creo que no se trata de la finalidad de este análisis. Esto quería aclararlo porque ha sido una de las cosas más controvertidas y que además no ha satisfecho a nadie. Unos les ha parecido que no teníamos que haberlas cogido y otros nos han dicho que hemos cogido muy pocas. Quería explicar el por qué. Nosotros siempre detrás de cada decisión, por supuesto, se puede discrepar, pero hay siempre un fundamento. Respecto a la valoración de las medidas laborales, ciertamente ya pueden comprender que no ha sido nada fácil. De hecho, lo primero que hicimos fue celebrar una serie de seminarios en AIREF con los principales voces autorizadas en cada una de las reformas estructurales para ver si de ahí sacábamos alguna conclusión, y la conclusión es que es difícil hacer esa valoración. Aquí me detendré un poquito más adelante el por qué nos sale que el incremento del salario mínimo sí podría suponer un impacto positivo de una décima de PIB. Recordemos que siempre hay que ponerlo en términos de PIB, mientras que la reforma laboral por el momento no vemos que tenga un impacto en términos de cotizaciones sobre el PIB. Aquí me detendré un poquito más adelante. Con todo, el impacto de las medidas es del 1,4, inferior al 1,7, pero cuando hacemos la resta, que es lo que importa, el saldo neto, resulta que el resultado es de un 13,2, por debajo del 13,3 fijado como umbral en la normativa. Bien, sin embargo, nosotros no estamos muy satisfechos con la utilización de esta regla de gasto si lo que pretendemos es medir la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque nos parece que no es un buen indicador. Y ponemos un ejemplo. La evolución prevista del gasto en pensiones en términos de PIB, de aquí del 2022 al 2050, es que va a haber un aumento de 3,4 puntos de PIB. Nuestra evolución prevista para las cotizaciones, aquí no solamente incluimos medidas, sino lo que importa de verdad que es cómo van a evolucionar los ingresos por cotizaciones. Nuestras estimaciones es que van a aumentar un punto de PIB del 2020 al 2050. Eso quiere decir que va a haber 2,4 puntos de PIB que va a ser necesario recurrir a nuevas transferencias del Estado. Es decir, la dinámica prevista, por más que se cumpla la regla de gasto, es que va a ser necesaria una apelación creciente al Estado como garante del sistema público de pensiones. Pero además es que nuestra visión sobre la evolución del gasto en pensiones no ha mejorado respecto a la opinión que habíamos formulado en 2023, donde sí nos salía y habíamos hecho un anticipo de qué pasaría con la regla de gasto, y en el 2023 nos salía que habría que tomar medidas adicionales por valor de 7-8 décimas de PIB. Y ahora nos sale que no hay que tomarlas. Y nos sale que no hay que tomarlas por el efecto del crecimiento económico. El meter el crecimiento económico en 2022 y en 2023 supone que no sea necesario en este momento adoptar medidas, a pesar de que nuestra visión sobre la evolución del sistema de pensiones es peor. De hecho, en la opinión de 2023 preveíamos que el aumento en términos de PIB sería de 3 puntos y ahora prevemos que el aumento en términos de PIB 2022-2050 será de 3,4 puntos. Pero el efecto denominador nos hace que en este momento no sea necesario adoptar medidas. Porque aun cumpliendo la regla de gasto, el crecimiento promedio que esperamos del gasto en pensiones de aquí al 2050 es superior al 4%. Y esto me origina otro problema en el que no quiero entrar, pero a lo mejor luego, si quieren, podemos hacerlo. ¿Cómo encaja este crecimiento del gasto en pensiones superior al 4% con los compromisos que hemos asumido en el marco del Plan Fiscal Estructural de medio plazo? Si bien en la regla de gasto nacional no está sometida a ella los fondos de la Seguridad Social, en la regla de gasto europeo sí están incluidas.
y nos hemos comprometido que entre el 2025 y el 2031 el crecimiento promedio del gasto público será de un 3%. Y tenemos una partida, que es el gasto en pensiones, que tiene un crecimiento superior al 4%. Aquí está el problema, cómo encajar eso en los compromisos que tenemos asumidos con Europa. Evidentemente, detrás de esta evolución tenemos tanto un aumento en el número de pensiones como también la evolución de la pensión media. Y ya terminando con esta valoración de la regla de gasto, no nos gusta además porque presenta grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal. ¿A qué me refiero? Pues como hemos visto, es muy sensible al momento del ciclo económico en el que se esté calculando, de manera que es posible que con una misma visión del sistema de pensiones, dependiendo de lo que ocurra con el crecimiento económico, a lo mejor dentro de 3 años estamos diciendo que hace falta adoptar medidas y a lo mejor no ha empeorado nuestra visión sobre el sistema de pensiones. Por lo tanto, no parece que esa sensibilidad de 8 décimas por incluir 2 años de crecimiento económico sea compatible con un concepto de sostenibilidad que parece que requiere una mayor estabilidad y carácter estructural. Además, es muy sensible a los supuestos que se hagan, sobre todo en 2 aspectos que están sometidos a una gran incertidumbre, como son los flujos migratorios y los supuestos de crecimiento potencial de la economía. De manera que 1 o 2 décimas de diferencia en nuestras estimaciones de crecimiento potencial nos lleva a una visión distinta respecto al cumplimiento de esta regla. Y, por último, se recurre al informe de envejecimiento, que no son más que supuestos e hipótesis que se pactan entre los Estados miembros y la Comisión, y que, por lo tanto, recurren a la utilización de metodologías comunes que no tienen en cuenta las especificidades nacionales. Y ya lo que a AIREF le toca, que probablemente sea en todo este entramado lo menos relevante, pero para nosotros lo es, nosotros entendemos que merma nuestra capacidad de supervisión independiente. Nos dicen lo que tenemos que hacer. El gasto tenemos que coger sin poder decir nada. Las medidas de ingreso las tenemos que valorar, pero con la metodología de la Comisión, y esta merma de nuestra capacidad independiente ya se ve agravada con la reforma del Real Decreto que ha tenido lugar hace unos meses. ¿Por qué? Porque nos incluyen un informe adicional con un plazo de 1 año respecto al que hemos hecho, y el argumento es para que podamos incluir el crecimiento del 24 y 25. Para eso, perdónenme, no hace falta la AIREF, lo puede hacer el propio Gobierno o la Comisión, y para que tengamos más tiempo para evaluar las reformas económicas. La dificultad para valorar las reformas económicas, que es el escaso tiempo que ha transcurrido, no creo que mejore porque incluyamos 1 año adicional. Y luego se elimina la referencia a los ingresos. A nosotros realmente nos da igual, porque no cogimos la totalidad de las transferencias, cogimos ese 0,3 que volveríamos a cogerlo, aun cuando no nos recuerden que son ingresos del sistema público de pensiones las transferencias. Por lo tanto, a nosotros nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas, que nos financian todas las administraciones públicas mediante una tasa que pagan, y que la utilización privativa de nuestros recursos en el caso de evaluaciones que nos puedan incluir los distintos niveles de gobierno, tienen que tener por parte de AIREF libertad para decidir el calendario de emisión de esa evaluación y, por supuesto, la metodología. No puede ser un informe, porque nuestra ley orgánica dice que los informes son ni uno más ni uno menos que lo que la ley orgánica establece. Por lo tanto, si es el encargo de una evaluación, AIREF elaborará un plan de acción donde dirá cuándo puede hacerlo y cuál es la metodología. Bien, pues por todas estas debilidades lo que hicimos fue que cuando nos pronunciamos sobre la regla de gasto en pensiones lo acompañamos de una opinión de sostenibilidad donde incluíamos nuestra valoración del sistema de pensiones e incluíamos también una valoración de la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas. Bien, ¿cuál es nuestra visión, la que incluimos en esta opinión de sostenibilidad?
Pues hicimos estimaciones para el conjunto de las administraciones públicas, analizamos el efecto del envejecimiento no solamente en pensiones, sino también en sanidad y en cuidados de larga duración. Pero extrayendo aquí lo que dijimos en materia del gasto en pensiones, pues incluíamos proyecciones demográficas, proyecciones macroeconómicas y evaluamos el impacto de la reforma. Desde el punto de vista de nuestras proyecciones demográficas, lo que podemos señalar es que nuestras estimaciones es que en el año 2050 la población total de España aumentará hasta alcanzar los 52 millones de personas. Y detrás de esto está el aumento fundamentalmente de la longevidad y también la dinámica de las migraciones que, como he señalado, ha sido una sorpresa constante al alza. Sin embargo, a pesar de ello, eso no evita que a partir ya de finales de la década en la que estamos, estos flujos migratorios no sean suficientes como para compensar el descenso de la población en edad de trabajar, que, como digo, ya se inicia de manera abrupta a finales de esta década. Detrás de estas proyecciones demográficas, pues tenemos unas proyecciones que en materia de esperanza de vida al nacer, lo que estimamos es que en el 2050 la esperanza de vida al nacer alcanzará los 87 años. Suponemos un proceso de convergencia entre hombres y mujeres, si bien se ralentiza a partir de los 65 años, de manera que la esperanza de vida en las mujeres excedería de los 89 años y en el caso de los hombres estaría próximo a los 85 años. Estas proyecciones realmente son muy similares a las que realizan otras instituciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. En el caso de las migraciones, que es nuestro caballo de batalla, aquí hemos mejorado todas nuestras herramientas, utilizamos nueva información, hemos mejorado nuestro modelo de proyección a largo plazo, hemos desarrollado herramientas para predecir sobre todo los flujos a corto plazo, donde sistemáticamente nos estábamos quedando por debajo de lo que está ocurriendo. Y, de hecho, lo que estimábamos en marzo es que en los próximos años los flujos migratorios se seguirían manteniendo elevados, pero a un nivel inferior a lo que estábamos registrando en los últimos años, y pocos meses después tengo que decir que para el 2025, donde estimábamos una entrada de 400.000 personas, ya nos hemos quedado por debajo, porque estaríamos apuntando más bien a 600.000, es decir, en línea con lo registrado en el año 2024. Y, por último, las proyecciones del número de hijos por mujer. Aquí, como saben, España es uno de los países con una natalidad menor. Si bien a nivel global se está revisando a la baja los índices de fecundidad, nosotros estimamos que va a haber una convergencia a la media ponderada del índice sintético de fecundidad de los países de nuestro entorno más próximo, pero existen numerosos factores de riesgo a la baja. Por un lado, lo que estamos viendo es que las madres extranjeras están asimilando su patrón a las nacionales, de manera que si hasta hace poco la proporción era de 1,8 hijos en el caso de las madres extranjeras frente al 1,2 en el caso de las madres españolas, actualmente la proporción es de 1,3 a 1,1. Pero, además, los factores de riesgo a la baja fundamentalmente es que detrás de este índice de natalidad hay factores estructurales difíciles de arreglar en el corto plazo. Así, hay una encuesta del CIS en la que buena parte de las mujeres señalan que les gustaría tener más hijos, pero que no los tienen por problemas económicos, por problemas de conciliación, por problemas del mercado laboral y, sobre todo, por el elevado precio de la vivienda. Por lo tanto, nuestras proyecciones son de esa convergencia, estamos en el 1,33, me parece, pero realmente tenemos riesgos a la baja. Y lo verdaderamente importante de todas estas proyecciones demográficas es la evolución de la tasa de dependencia, que de aquí al 2050 pues, prácticamente se va a duplicar. Y aquí la pregunta sería si los flujos migratorios, que como he señalado nos están sorprendiendo continuamente al alza, podrían revertir esta situación. Y la respuesta es que no, porque necesitaríamos unos flujos migratorios mucho más elevados de los que estamos previendo. ¿Qué nos puede ayudar? La flexibilización que ha introducido la Ley de Extranjería o las medidas que está adoptando la Administración Trump respecto a los fenómenos migratorios. En cuanto a las previsiones macroeconómicas, nuestras previsiones son de crecimiento a largo plazo del 1,3%, un porcentaje que no parece demasiado elevado, pero que sí que lleva detrás que, dado el entorno demográfico adverso, requiere
un aumento de la productividad del 1,1. Hasta ahora había un peso muy importante del factor trabajo, pero con estas proyecciones demográficas la aportación del factor trabajo es muy, muy reducida, de manera que para alcanzar ese 1,3% ha sido necesario introducir ad hoc como supuesto un aumento de la productividad del 1,1%. Bien, como he señalado, nuestras previsiones es que en 2050 el gasto en pensiones sobre el PIB alcanzará un 16%, que el número de pensiones aumentará en 6 millones entre el 2023 y el 2055 y que también se registra un aumento de la pensión media, donde tiene un importante efecto las reformas implementadas. Por el lado del gasto y viendo el impacto en sostenibilidad, lo que tengo que decir es que las reformas implementadas suponen un aumento del gasto en pensiones en porcentaje del PIB de 2,7 puntos en 2050 y, como podrán ver en el cuadro, el impacto fundamental es la revalorización con el IPC en vez del IRP y la eliminación del factor de sostenibilidad. Brevemente, porque creo que ya estoy casi agotando mi tiempo, sí quería llamar la atención sobre la estimación de los incentivos a la jubilación demorada. ¿Por qué? Porque aquí, evidentemente, hemos tenido que hacer supuestos sobre el efecto comportamiento de los agentes económicos. Nosotros suponemos que un 30% de las personas decidirán demorar la jubilación. Hay quien dice que este porcentaje es elevado, pero lo cierto es que ya estamos viendo que se está aumentando las personas que deciden demorar la jubilación, que ha pasado de alrededor de un 5% en el 2021 a más de un 11% en el 2025, con lo cual a nosotros sí nos parece que el supuesto que está en la memoria de impacto normativo del Real Decreto sí que puede ser de ese 30%. Ahora bien, si en vez del 30% fuera del 20%, en vez de un impacto del 0,8 estaríamos hablando de un impacto del 0,5%, y si en vez del 30 fuera el 50, estaríamos hablando de un impacto de 1,2. Bien, por el lado de los ingresos, lo he apuntado antes. Quería referirme a 3 aspectos que pueden ser los más inciertos, podríamos decir, ¿no? Por un lado, la reforma de los trabajadores autónomos. Nosotros hasta ahora, en el primer periodo transitorio, estimamos un impacto neutro. Sobre el segundo periodo transitorio tenemos dudas. Yo creo que faltan cosas por concretar. Lo único que se dice es que se va a cotizar por los ingresos reales, sujetos a una base mínima y una base máxima. Tendremos que ver esa concreción. Y lo que sí quería resaltar, porque es una de las preocupaciones que tiene esta comisión, es que hasta ahora la base mínima estaba bastante acoplada entre el régimen general, eran muy similares, y el régimen especial de los trabajadores autónomos. Con la subida del salario mínimo se produce un desacople, porque la base mínima en el régimen general sube con el salario mínimo, cosa que no ocurre en el régimen especial de trabajadores autónomos, y el desacople es todavía mayor porque en el primer periodo transitorio se ha establecido una reducción adicional en la base mínima de cotización. Respecto al salario mínimo, lo que tenemos que decir es que, aun cuando la subida pueda ser inferior a las subidas registradas en años anteriores, el impacto cada vez es mayor porque cada vez afecta a más personas. De hecho, nuestras estimaciones son que el salario mínimo cada vez se aproxima más al salario más frecuente de la economía. Es verdad que por el lado de la oferta, la subida del salario mínimo reduce la creación de empleo. Nosotros estimamos entre 0,34 y 0,53 puntos porcentuales, pero sí vemos un efecto expansivo con incidencia en las cotizaciones, efecto expansivo que evidentemente discurre sobre todo por los canales de demanda. En el caso de las medidas laborales, aquí lo que hemos hecho ha sido explotar los datos de la muestra continua de vidas laborales y sí que apreciamos cierto aumento en la probabilidad, en la tasa de entrada al empleo. Explotando los datos micro de la encuesta de población activa, también vemos que hay un descenso de la salida del empleo al desempleo, pero lo cierto es que
nos es difícil encontrar una relación causal entre la reforma del mercado de trabajo y esta situación. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas. De manera que lo que vemos es que en otros países también está habiendo una evolución similar, pero además si limpiamos por los efectos del ciclo económico, por la caída de los costes laborales reales del 2022 o por la inmigración, los resultados no son concluyentes. Si encontramos que tiene un impacto estadísticamente significativo, pero de bajo importe en las cotizaciones, pero también tienen impacto en el denominador. De manera que, como la valoración de las medidas de ingreso hay que hacerla en términos de PIB, por eso nos sale un impacto nulo. ¿Qué nos falta? Incorporar el efecto que la reforma del mercado de trabajo tenga probablemente en términos de productividad. La estabilidad en el empleo y el empleo de mayor calidad tendrá efectos seguramente en términos de productividad, pero todavía es pronto para valorarlo. Aquí yo espero que el Ministerio de Trabajo, que tiene que hacer una evaluación de la reforma en este año, o el pronunciamiento del Consejo de Productividad, pueda a lo mejor aportar algunos datos en esta materia. Hemos hecho esta proximidad también a temas de equidad y contributividad con dos perspectivas, una intrageneracional, es decir, personas de la misma corte, e intergeneracional, donde hemos analizado sobre todo el impacto de las reformas. En el caso de la tasa de reemplazo, en la perspectiva inicial, pues lo que observamos es que la tasa de reemplazo de nuestro sistema público de pensiones es elevada, está por encima del 70%, pero también es verdad que estas comparativas respecto a la media deben discriminar, de manera que en aquellos países que tienen un sistema público de pensiones obligatorio, la tasa de reemplazo tiende a ser más alta. De igual forma, se canaliza menos ahorro hacia los sistemas complementarios. Cuando analizamos quién tiene una tasa de reemplazo superior, pues hemos identificado un diferente comportamiento en carreras de cotización menores de 25 años y mayores de 25 años. En las carreras de cotización de menos de 25 años, la relación es que cada vez que por más años cotizados la tasa de reemplazo disminuye, pero dentro de este grupo, con carreras de cotización inferiores a 25 años, la tasa de reemplazo mayor se da en el caso de mujeres con carreras de cotización muy cortas que reciben complementos a mínimos. En el caso de las carreras de cotización mayores de 25 años, aquí sí que se advierte una correlación positiva entre número de años cotizados y tasa de reemplazo. También en perspectiva intrageneracional respecto a la TIR, pues lo que hemos visto es que la TIR es de un 5,7% en 2023, es decir, por cada euro de cotización se recibe 1,6 euros de jubilación, y que esta TIR es mayor en general en las mujeres por su mayor esperanza de vida y en el caso de aquellas personas que perciben una pensión mínima con carreras muy cortas, precisamente por que reciben complementos a mínimos. En una perspectiva intergeneracional, a la TIR le afecta el aumento en la esperanza de vida, evidentemente, pero sobre todo lo que hemos analizado es el impacto de las reformas. Voy ya un poquillo rápido porque ya veo ahí en rojo el tiempo que me he excedido. Desde luego, las medidas en materia de ingreso evidentemente reducen la TIR, no tienen efecto en la tasa de reemplazo, y lo que hemos hecho en este cuadro es ver el impacto de las medidas de gasto. En materia, podríamos decir, de suficiencia, viendo su impacto en el gasto, el impacto en la denominada tasa de generosidad, no sé si con mucho acierto, que es el de pensión media sobre salario medio, la tasa de reemplazo y la TIR. En resumen, y teniendo en cuenta el impacto de la reforma, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, este sería la conclusión. Aumenta el gasto en 2050 en 2,7 puntos de PIB, aumentan los ingresos en 1,4 puntos de PIB, aumenta la TIR en 5 décimas, aumenta la tasa de generosidad en 13 puntos y aumenta la tasa de reemplazo en 7,5 puntos. Finalmente, quería referirme a 3 evaluaciones de AIREF. Una relativa a los incentivos al empleo, porque veo que es un ámbito de preocupación de esta comisión, y la hicimos en el ámbito del Spending Review, y lo que concluimos fue algo muy similar a lo que concluyó también esta comisión, que estos incentivos no pueden sustituir reformas estructurales, pero que bien diseñados sí pueden tener un impacto
importante en el caso de recesiones, en el caso de colectivos de baja empleabilidad. Pero era necesario una simplificación de requisitos, una mayor coordinación entre distintas administraciones, una mayor vinculación a los programas de formación y, desde luego, que se crease una especie de base de datos de evaluación con indicadores que nos permitieran ir monitorizando el impacto de estos incentivos. Formulamos en base a los hallazgos, un montón de recomendaciones y, según el seguimiento que hace el Ministerio de Hacienda de las recomendaciones que formulamos en el ámbito del Spending Review, todas las propuestas que hizo AIREF están ya implementadas. Les hemos puesto el enlace porque nosotros tenemos un observatorio de hallazgos y propuestas que, en el caso del Spending Review, lleva al seguimiento que hace el Ministerio de Hacienda, que presenta al Consejo de Ministros y que eleva a la Comisión. Y ya, por último, respecto a los sistemas complementarios, como saben, evaluamos el beneficio fiscal a los planes de pensiones individuales. Aquí lo que nos salió es que había que hacer una reformulación completa del beneficio fiscal, porque lo que nos salía, nosotros siempre hacemos evaluaciones en términos de eficacia y, cuando la información lo permite, en términos de eficiencia. En este caso, el objetivo de este beneficio fiscal era aumentar el ahorro previsional a largo plazo y no lo conseguía. Y no lo conseguía porque a buena parte de los beneficiarios de este beneficio fiscal no les salía rentable. Una vez que mirábamos el diferimiento en la tributación, una vez que se recibe la prestación, una vez que se tenían en cuenta las comisiones y teniendo también en cuenta la tasa de preferencia intertemporal. Aquí el marginal que se tenga en el momento de recibir la prestación pues es fundamental. Dicho de manera simple, lo que nos salía es que aquellas decilas de renta con capacidad de ahorro no les beneficiaba, les perjudicaba, y podría beneficiar a aquellas decilas de renta que no tienen capacidad de ahorro. Ahora se nos ha encargado la evaluación de la eficacia de los incentivos a los planes de pensiones de empleo. Estamos todavía en una fase muy preliminar. No se ha aprobado todavía el plan de acción al que yo antes me he referido, donde AIREF dice el alcance de la evaluación, la metodología que va a utilizar, los plazos que va a utilizar y el precio que va a cobrar, porque en el caso de los estudios nos financiamos con precios públicos. Pero lo que sí que podemos observar es que está teniendo un desarrollo lento, tanto los simplificados como los de promoción pública. Sí que es verdad que la entrada de un plan de empleo en el sector de la construcción y el interés que parece que hay creciente en el caso de los colectivos de profesionales autónomos podría indicar que sí que existe cierta capacidad para ampliar el ahorro previsional hacia sectores de renta más baja, que es uno de los objetivos que se tiene. Eso es lo que tendremos que evaluar. Y aquí es fundamental ver si el ahorro es ahorro nuevo o si se trata simplemente de una reubicación de ahorro entre pilares. Y aquí, ciertamente, la reconfiguración de incentivos, el diferente límite de aportaciones permitidos a los planes individuales y a los planes de empleo, pues tendrán un efecto importante. Sí que les quiero destacar, que probablemente ya lo sepan, que la Comisión próximamente, yo creo que en la próxima semana, va a publicar unas recomendaciones para el impulso de estos planes. La evaluación de AIREF está previsto que se entregue en el primer semestre del año próximo. Pues muchísimas gracias y quedo a sus preguntas. Gracias, presidenta, y gracias por su explicación. En catalán decimos a bastament, no en castellano. Bien, daría la palabra de menor a mayor. Empezaría por el grupo mixto. No está Rego Candamil. Pasaría